Además de la pobreza y marginación, los pueblos indígenas enfrentan el desplazamiento forzado por la creciente irrupción de los grupos del crimen organizado en sus territorios. Esto precisamente porque estas comunidades están en las regiones más apartadas del país. Pues los enfrentamientos siguen. El jueves hubo uno acá por el camino yendo de San Andrés rumbo a Guajicori. Entonces el camión que venía que iba para la comunidad de San Andrés, pues se tuvo que regresar con todos los pasajeros. No sé, ante esa situación sentimos pena y como siguieron insistiendo y llegando en la comunidad, pues... Y luego el ejército que también llegó, entonces optamos por salirnos. A finales de 2022, Cecilia Jiménez Damari, relatora especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó un informe sobre su visita a México en el que alertaba sobre el aumento del desplazamiento forzado por la presencia de grupos criminales. El mayor riesgo está en las regiones indígenas, zonas apartadas que sirven además para el trasiego de drogas y armas. En el caso de Chihuahua sabemos por lo menos de 110 personas indígenas que ahorita están desplazadas. En el caso de Michoacán, 251 personas, sabemos que hay más, pero este es el grupo de personas que sabemos que en este momento están siendo atendidas. Y el caso de Chiapas, pues es muy grave. Las organizaciones locales están reportando tan solo en la región de la frontera 8,190 personas desplazadas. En agosto de 2024, al menos 320 personas del municipio indígena de Chicomucelo, Chiapas, decidieron huir de la violencia y refugiarse en Guatemala. Frente a estas amenazas, el Estado mexicano ha hecho poco por garantizar la seguridad de los pueblos indígenas. Muchos de ellos se encuentran en zonas de difícil acceso. Hace un par de meses, integrantes del crimen organizado entraron a la comunidad de Santa Fe de la Laguna y sometieron al cuerpo de seguridad tradicional, que es la ronda comunal. Los desarmaron, los golpearon y los sometieron. Y muchas familias huyen de sus hogares para evitar que sus hijos e hijas sean reclutados por el crimen organizado, para engrosar sus filas o ser víctimas de trata y explotación sexual y laboral. Hemos escuchado a muchas madres que nos han compartido que se llevaron a sus hijos de 12, 14, 16 años por la fuerza y que han tenido que salir desplazadas por temor de que se lleven a los niños más pequeños. Mega Noticias, Andrés Solís. Y aunque en el discurso oficial todos los gobiernos hablan del respeto a los pueblos indígenas, la verdad es que la discriminación persiste, aunque también los propios pueblos se niegan, por supuesto, a abandonar su lengua, su cultura, sus tradiciones, su manera de ver el mundo. Fue un gobierno que utilizó más a los pueblos indígenas, más que el reconocimiento de los derechos. Según la encuesta nacional contra la discriminación, 3 de cada 4 indígenas considera que la sociedad les valora poco, pero se mantienen firmes en la defensa de su lengua, su música y tradiciones. Pese a la discriminación estructural, los pueblos originarios se niegan a dejar sus costumbres, su lengua y sobre todo el arraigo que tienen con sus tierras, pese al embate del que son víctimas por la irrupción de grupos criminales. Y mientras los gobiernos de izquierda se asumen del lado de los pueblos, más de la mitad de indígenas acusan actos discriminatorios y racistas en oficinas públicas. 47.8% denuncia que le negaron recibir apoyos sociales del bienestar y a 41.7% le negaron servicios básicos de salud. Sí hubo los programas sociales, pero no hubo de ninguna manera inversión pública en los pueblos y comunidades indígenas. Los dejaron o nos dejaron solo. No encontramos ni el reconocimiento por los gobiernos estatales ni municipales, que aunque sean de los que se autodenominan de la Cuarta Transformación. A esta discriminación se suma el desmantelamiento de las instituciones encargadas de la atención directa de los pueblos. Durante el sexenio de López Obrador, el presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas disminuyó 30%, eliminó programas de infraestructura básica, apoyo a la producción y el de promoción de derechos, y solo incrementó el apoyo a la educación, es decir, transferencias monetarias. Disminuyó el presupuesto para el sistema de radiodifusoras culturales indigenistas, 21 emisoras que transmiten en 36 lenguas indígenas y cuyo fin es preservar la lengua, música y tradiciones, además de garantizar el acceso de los pueblos a medios de comunicación. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas perdió 10% de su presupuesto para la preservación de las 64 lenguas indígenas y sus 200 variantes, y organizaciones hablan de que el gobierno federal pretende desaparecer este organismo. Más bien es revisar qué ha fallado con el INALI, es fortalecerlo, dotarlo de presupuesto y de personal también,
y personal de pueblos y comunidades indígenas, porque finalmente somos los que somos afectados e impactados por todos los programas y diseños que implementa el gobierno federal en este caso. Mega Noticias, Andrés Solís. Y en este año 2024 el Congreso aprobó una nueva reforma constitucional que da reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. ¿Pero qué queda pendiente en este renglón? México pasó de ser una nación pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas a una nación pluricultural y multiétnica sustentada en sus pueblos indígenas que conservan y desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas. Este es el espíritu de la reciente reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que les reconoce como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es decir, la Constitución trasciende del simple reconocimiento de los usos y costumbres. Sin embargo, representantes indígenas aseguran que fue una reforma que se hizo sin consultarles. Fueron foros donde duraron alrededor de mediodía, no les dieron información de manera previa, invitaron nada más a quienes ellos quisieron, no permitieron que las autoridades propusieran la forma en cómo debía hacerse, no fue culturalmente adecuada, no fue en los idiomas de los pueblos originarios. El derecho de la consulta en esta reforma pues queda totalmente trunca porque nunca en todo el proceso, si lo revisamos bien, se le está haciendo como una justificación, no como un proceso de trabajo de consulta verdadera. Y quedan pendientes las reformas a leyes secundarias, pues los grupos indígenas advierten contradicciones, pues la Constitución reconoce sus propios sistemas de justicia, pero esto quedó fuera de la reforma al Poder Judicial. En el sistema judicial de la reforma no incluyeron los sistemas de justicia indígena. Entonces, ¿cómo puedes creer en un gobierno que modifica todo un marco teórico y un marco, digamos, jurídico y no nos incluye? Y nos dice que por un lado somos sujetos de derecho de interés jurídico y por el otro lado ni nos reconocen nuestros sistemas normativos. No se toca, por supuesto, el sistema de justicia propio, no que se tenga derecho a un traductor, sino que los pueblos indígenas tienen su propio sistema de justicia desde tiempos ancestrales. Aunque la reforma constitucional dice que la jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas, pero no queda claro si tendrán que elegir a personas juzgadoras, como lo dice la reforma judicial. Mega Noticias, Andrés Solís. Para mayor información visite meganoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales.